¿Qué tal? Buenas noches. Sean ustedes bienvenidos a este espacio de conversación de nombre Punto de Fuga. Y bueno, tratar de hablar mucho sobre una persona a veces es un tanto cuanto retórico. Solamente quiero decir, es un gran personaje, es un gran periodista, es un analista de primera, es una parte de nuestra vida nacional y aparte tengo el gusto de conocerlo hace muchos años, el maestro Jorge Fernández. Gran cosa tenerlo, maestro. Y somos grandes amigos, una amistad que se agradece. Hay un gran trabajo, el general habla sobre el general Cienfuegos. Maestro, esa es una gran idea de tu persona. ¿En qué momento brincó esa necesidad? Yo conozco al general desde que era secretario de la Defensa y él tuvo una gran deferencia conmigo que fue abrirme los archivos de inteligencia militar para poder escribir el libro. Ambos hicimos un docudrama un tiempo anterior que se llamó tuvimos el gusto de trabajar juntos sobre el docudrama. La Noche de Iguala, pero tiempo después hice un libro que tuvo el mismo título, pero nos faltaba alguna información y me abrieron toda la información de inteligencia militar. Desde entonces establecí una buena relación. Cuando se detuvo al general Cienfuegos, era inverosímil la detención. Cuando uno veía los datos y la información era inverosímil. E inmediatamente después de que fue liberado, un mes después, yo me puse en contacto con él, ya con la idea de que él tenía que contar esa historia. Me parece que era una historia que tenía que ser contada. Y lo que platicaba con el general le decía, a ver, si usted quiere que su historia sea conocida por mucha gente, lo que hay que hacer es un documental. Hay que hacer una gran entrevista para televisión, que esté en redes, que se pueda manejar. Y a partir de eso yo creo que se cumplieron varias etapas y varios objetivos distintos. Por una parte, que el general contara su historia, que era muy importante. Por otra parte, contar esta trama que hay en la relación de México y Estados Unidos, que muchas veces la gente no ese es un término que quiero que toquemos después, el valor de la trama en la entrevista. Y después, la parte personal. La gente no conoce al ejército, no conoce a los generales, tiene una idea. Y yo creo que la entrevista, el documental, porque con las otras intervenciones, me parece que llena esos tres espacios. La historia de la detención y lo que pasó en ella, la trama de la relación México-Estados Unidos y el sentido personal de la historia, familiar incluso. La gente confunde la trama con la historia. La historia es una secuencia de palabras ordenadas donde la gran historia se sintetiza porque no se puede contar todo. Si no, llevaría uno una entrevista de 15 días. Pero hay algo atrás de la historia, escondido, que habita el espacio de la historia que se llama trama. En la trama está la condición dramática, los secretos, los silencios que están, lo que le da un sentido a esa palabra. Cuando tú hiciste esa entrevista, estabas buscando la trama, no contar la historia. Pero teníamos que encontrar la trama. La trama creo que se da con las intervenciones que hacemos para ir dándole sentido a la historia. Y no solamente es lo central por la importancia que tiene el general, es lo central porque es uno de los hombres más poderosos de México, que además termina entrampado en algo que lo trasciende. Que es la compleja relación México-Estados Unidos en el tema de las drogas, las contradicciones internas de Estados Unidos, las contradicciones internas exacerbadas al final del gobierno de Donald Trump, claro. Y todo lo que eso va generando y que permite una detención como la del general Cienfuegos con base a acusaciones tan inverosímiles como fueron las que se presentaron. En el documental recuerdo un espacio del general diciendo, no solamente lastimaron a un exsecretario de Defensa, no solamente lastimaron al ejército, también lastimaron al Estado mexicano. O sea, cuando hablamos de que si Trump estuvo la gente dice, es que es un tipo loco. No, va más allá de la locura, es una historia vieja de muchos intereses creados, que tú escarbas ahí. A ver, es una historia que comienza en 1982, con el caso Camarena.
Quique caso Camarena. 85, perdón, en 1985, con el caso de Quique Camarena, el primer agente de la DEA asesinado en el mundo, no en México. Entonces, que además es un caso terrible, secuestrado por los narcotraficantes en Guadalajara, asesinado, torturado Tortura, de una maestro. forma brutal antes de asesinarlo a él y a un piloto mexicano que casi siempre nos olvidamos, porque de los nuestros casi siempre nos olvidamos, que se llamaba Alfredo Zavala. Fueron muertos de una forma brutal. La DEA comienza una investigación como, mira, de 1985 hasta ahora, en todos estos años se repiten las historias con testigos protegidos, ex sicarios y demás, y llega a la conclusión que fue un asesinato prácticamente de Estado, con una tesis también inverosímil, de que en el momento que era secuestrado estaba siendo torturado Camarena en una casa que pertenecía a Zuno Arce, al hermano, al cuñado de Echeverría. Al cuñado de Luis Echeverría. Ahí estaban el secretario de Gobernación, el secretario de la Defensa. El secretario de Gobernación era Bartlett, el secretario de la Defensa, el general Arévalo Gardó, quien en una escena absurda, porque no más allá de cualquier opinión que tengamos de ellos, no está el secretario de la Defensa, el de Gobernación, junto con los narcotraficantes, todos conviviendo en una casa en Guadalajara mientras torturan a alguien. Mientras torturan a alguien, pues en sí no es una cena, no es pues. verosímil. Además, ni siquiera se sabe dónde estuvieron Bartlett y Arévalo Gardó, quien ese día no es verosímil. Pero eso se manejó, de eso está en una historia muy... que tiene muchos otros datos muy buenos, un libro que da la DEA, es la gran fuente, que se llama Desperados, y desde entonces hasta ahora siempre la DEA quiso hacer un maxi proceso contra México. Y creo que encontró en los últimos años la oportunidad de hacerlo. La trama era llegar la detención del Chapo Guzmán, la extradición del Chapo a Estados Unidos, el juicio del Chapo, la detención de García Luna, el juicio de García Luna, la detención de un ex secretario de la Defensa, con la importancia que tenía y tiene Cienfuegos dentro del ejército, y desde ahí llegas a un presidente de la República, en funciones o anterior. Claro. Y ese es el maxi proceso de México, algo que siempre la DEA, por lo menos la DEA hasta ese momento, siempre quiso realizar, demostrar que México es un narcoestado y que llega desde el principal narcotraficante hasta un presidente de la República, pasando por todas sus principales autoridades. Eso es lo que se intentó. Fracasó, creo, por muchas razones, porque no era ni siquiera todo el Estado... las fuerzas de seguridad de los Estados Unidos, era un grupo de la DEA con sede en Las Vegas que manejó esa investigación. Es muy contradictoria, al mismo tiempo que lo estaban investigando el general Cienfuegos, la Casa Blanca y el ejército estadounidense lo estaban condecorando por su lucha contra el narcotráfico. Entonces, hay como un problema de estructura. De estructura. En cómo se planteó este suceso. Y mira que es algo que vivimos hoy. Las distintas agencias de los Estados Unidos tienen diferentes visiones sobre México. Y en Estados Unidos distintos personajes de poder tienen distintas visiones. Y cuando uno piensa en Estados Unidos como algo homogéneo, que el gobierno decide y levanta Biden la mano, o Trump la mano y todo... Ese es otro funciona, paso del no saber. Es diferente. En Estados Unidos hay N cantidad de agencias de seguridad. Dentro del Homeland Security creo que son 17 las agencias que funcionan simultáneamente. Y dentro incluso de las agencias hay distintas áreas que trabajan de distinta forma. Esto del maxi proceso siempre fue una idea de la Fiscalía de Nueva York. Y este grupo de la DEA se engarzó con la Fiscalía de Nueva York para eso. ¿Lo sabía el Departamento de Justicia o no? Yo me imagino que lo tenía que saber. William Barr en su libro dice que él no lo sabía, pero era también los días finales del gobierno de Trump. Y Woodward cuenta muy bien en un libro que se llama Furia, como el desmadre, para decirlo gráficamente, sí, claro, que había en ese gobierno, donde cada uno comenzaba a tomar decisiones a un nivel tal que se hizo algo que ya se había hecho con Nixon, que es un acuerdo del jefe del Estado Mayor conjunto con el Departamento de Estado y el Departamento de la Defensa, de decir, si el señor decide aplicar un botón, declarar una guerra, lo tenemos que autorizar nosotros, ¿no? Porque de ese nivel era el desbarajuste. Quisiera hacerte una pregunta.
porque para mí siempre eso es para mí es importantísimo. El ejército tiene entrañas que no conocemos, ritos que no conocemos. Tú conoces perfectamente, eres de las personas que yo siento que más conoce por un plano de gran investigación y de conocimiento, hasta de amistad con algunos grandes personajes. ¿Cuáles serían las grandes características? Porque vemos a un exsecretario de Defensa sin uniforme, humanizado, hablando, dando una visión humana de un ser humano que da un perfil completamente distinto a la imagen hierática del gran secretario de Defensa, ¿no? Sí, y del ejército. Yo creo que eso además es uno de los aciertos compartidos que tenemos, porque esa es la palabra, en gran este gusto documental. Haber trabajado contigo en esto. Que había que presentar al general Cienfuegos como lo que es, un hombre de familia, y como son muchos de los militares mexicanos. Mira, para comprender por qué yo termino conociendo tanto del ejército mexicano, hay que contar mi historia. Yo vengo exiliado, yo vengo de ser perseguido por un ejército hace ya muchos años, casi 50 años, pero esa no fue la razón de tu salida. mi razón de mi salida de Argentina, hace ya muchos años. Pero cuando por cuestiones de trabajo, de reporteo, me conecto con el general Cervantes, que era el secretario de la Defensa, comenzamos a platicar y a hacer cosas, y conozco un ejército que es completamente diferente a los ejércitos que yo conocí, y comienzo a estudiarlo e investigarlo. Y eso que se dice en muchas ocasiones, que el ejército mexicano es un ejército popular que viene del pueblo, es verdad. Son hombres y mujeres que vienen generalmente de extractos muy populares, como General Cienfuegos, como muchos otros, y que van haciendo una carrera de 30, 40, 50, 60 años y van creciendo en la medida que crece su carrera. Una meritocracia. ¿No? Una meritocracia. Son hombres de mérito, no de éxito. Y que vienen de sectores muy populares. Uno agarra el ejército argentino, no viene de sectores muy populares, ni el chileno, ni el uruguayo, ni el brasileño. Son clases sociales las que suceden. Es otro, y se sube también por las condiciones sociales que se tienen. Entonces, a partir de ahí, y yo creo que no se conoce el ejército, y hay... Sería muy largo de platicarlo, pero hay en esas entrañas, como tú dices, hay una forma de ser, de ver el país, de interpretar las cosas. Algunas se pueden compartir, otras no, pero que son muy interesantes y que de alguna forma el documental muestra cuando muestras a la persona, que es uno de los 2, 3 secretarios de la Defensa más influyentes que ha habido en décadas en el país, mostrándose como tal. Como pues, maestro, una persona que sufrió una injusticia. Exacto, pues espero que esto lo siga viendo mucha gente, como lo sigue viendo mucha gente, porque es, creo, un gran trabajo. Me da mucho gusto haber estado contigo haciendo ese trabajo. Y solamente quisiera cerrar para decir, no se habla de lo que es la verdad, se habla de una verdad, de una idea, de lo que el general plantea. Por eso el título, El General Habla. Y eso es lo más trascendente de este documento, porque eso es un punto de vista absolutamente sustentable. Gracias, mi querido señor. Muchísimas gracias a ti. Y nos veremos aquí en la próxima, en este espacio de conversación de nombre Punto de Fuga.